de que Cristo murió por ti, murió por nosotros. El venir a la iglesia, esforzarse por tener virtud. La fe necesita ser demostrada en hechos, pero no hechos de cualquier forma. Virtud expresa la idea de excelencia, de ser correctamente moral, o sea, moralmente correcto una persona. O sea, la gente muchas veces se jacta de decir, yo tengo fe y creo en Cristo, pero cuando vamos a ver sus actitudes, sus comportamientos, nosotros mismos fallamos, porque a esa fe no le estamos agregando virtud, es decir, un comportamiento moral adecuado y excelente. Y aunque la gente te escuche que tú tienes fe en Cristo y no tienes un comportamiento moral adecuado, la gente no te va a escuchar a ti, ¿ya? Porque por eso el apóstol Pablo exhorta muchas veces a este pueblo que lo está escuchando. El apóstol Pablo, esta carta, la segunda carta, la escribe alrededor del año 64 al año 68, ya prácticamente en su vejez. Él muere en el año 68, el apóstol Pablo. Pedro muere en el año 68 y llega el momento en el cual ya comienza a hacer unas recomendaciones al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo, que emana y habla de la fe, pero tiene que esforzarse por ser un pueblo virtuoso, no un pueblo que esté solamente enmarcado en la religión. Debe tener conocimiento, añadir a esa fe conocimiento, es decir, para que vuestra fe obre en excelencia debemos tener conocimiento, no solamente teórico, sino en la práctica. El conocimiento de la voluntad de Dios nos llevará a actuar con excelencia. Yo no puedo solamente tener una fe en qué sentido. Bueno, yo tengo una fe espiritual, ya Dios transformó mi vida y no debe haber de alguna manera el dejar de tener el conocimiento, porque en su palabra conozco su voluntad y al tener conocimiento de esa voluntad de Dios, entonces mi comportamiento debe ser cada día más porque quiero agradarle a Él. Hay gente que dice, yo tengo fe, yo sé que Cristo viene, sé que tal cosa, tengo fe, Cristo me salvó, pero cuando uno entra a hacer una evaluación de su personalidad, del comportamiento mismo, dice, wow, ¿esto qué es? ¿No es cierto? El apóstol Pedro está machacando una y otra vez que ese pueblo cristiano que dice que tiene fe, debe añadir virtud, debe añadir conocimiento, ¿ya? Y ese conocimiento se añade a través cuando yo comienzo a escudriñar su palabra y en su palabra comienzo a conocer su voluntad. ¿Por qué tú dices, no, a Dios no le agrada eso? Tú no vas a decir, lo que pasa es que Dios me reveló que a Dios no le agrada eso. Tú vas a decir, porque su palabra dice que a Él no le agrada eso, ¿sí o no? No va a decir, porque Dios no te va a revelar lo que a Él no le agrada, porque ya Él lo reveló en su palabra. Por eso tú dices, vea, a Dios no le agrada eso, lo que tú estás haciendo. Ay, ¿tú conoces a Dios? Claro, lo conozco a través porque Él plasmó su pensamiento, plasmó su carácter. ¿Dónde? En la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta? En la palabra del Señor. Por eso tú dices con toda certeza, a Dios no le agrada eso. Pero tú no puedes decir a Dios no le agrada eso si no tienes a tu fe, no le has agregado conocimiento de la palabra. Pero también dice dominio propio. Porque el conocimiento nos trae dominio propio. La gran pregunta. Porque al conocer a Dios, vamos a profundizar el conocimiento sobre nosotros mismos y saber dónde debemos ejercer el dominio propio. Yo tengo a veces unos jefes que yo después que salgo de la reunión con ellos digo, Señor, definitivamente yo sí tengo el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque tengo que tener un dominio propio. O sea, si yo no tuviera el dominio propio, los cogiera por el cuello, sí o no, y los arrastrara, o alguno de ustedes cogiera, alguna vecina la cogiera por el cabello y la arrastrara, pero tengo dominio propio, mejor coge este palo de escoba y me deje. ¿Sí o no? Ahí Dios, pero ese dominio propio, ¿dónde ustedes directamente lo conocen? Porque han conocido su palabra, han conocido su voluntad, y a través de ese conocimiento Dios comienza a tratar ese dominio propio. Qué bonito, ¿no es cierto? O sea, está el apóstol Pedro diciendo a la gente, no, mira, no es suficiente, está bien, tú quieres que te vas a salvar, pero tienes que esforzarte, ¿sí? Ser diligente por ser una persona virtuosa, con conocimiento, con dominio propio. Hay momentos que Dios prueba nuestras vidas en muchas circunstancias, ¿sí o no? Está esa persona dando y tú estás que no aguantas más, ¿sí o no? No es que tú hayas perdido la dignidad, no, sino que tú sabes manejar en circunstancias ese dominio propio. Tienes que tener paciencia. En el dominio propio debemos mostrar perseverancia. La palabra habla de permanecer sometido a la voluntad de Dios,
a pesar de muchas cosas. Con paciencia ganaréis vuestras almas. El que persevere hasta el fin será salvo. Hay que tener paciencia, ¿Dios no? Yo llevo 19 años predicándole a mis padres. 19 años. ¿Cuánto llevan ustedes, no es cierto? Y a veces hay momentos que se emociona y dice, ay, Dios mío, mi papá vino a la iglesia y nada más a la iglesia y vuelve a hacer sus mismas cositas, ¿sí o no? O sea, y uno va, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos de ustedes, mujeres, quizás están orando por sus esposos o los esposos por las esposas? Y uno quiere jalonar que se convierta lo más rápido posible, ¿sí o no? Aún de sus propios hijos. Y a veces perdemos, lógicamente, porque queremos nosotros convertirlo y no sabemos realmente el tiempo, el momento en que Dios está escuchando nuestra oración y nuestro deber es seguir compartiéndole la palabra. Pero quizás muchos de ellos van a venir jalonados por quererte agradar. Y algunos que quieren de pronto venir a la iglesia por una muchacha o por una amiga, por una vecina, no se dan cuenta que al escuchar la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces ese motivo incorrecto Dios lo aprovecha, dice algunos, lo aprovecha para que la gente comience a escuchar la palabra. Muchos de los que están aquí jóvenes quizás fueron a la iglesia para ganarse una peladita que les gustaba, ¿sí o no? Esa evangélica como está bien chévere, ¿sí o no? Y fueron no por escuchar a Cristo, pero en el momento que están ahí, la palabra no vuelve vacía, están escuchando y escuchando y escuchando, y en cualquier momento, wow, Dios mío, Dios hace la obra y quedan convertidos, ¿sí o no? De pronto ni siquiera terminan conquistando a las muchachas, pero Cristo termina conquistando sus corazones. Tremendo, ¿eh? Aquellos motivos que a veces uno entiende, ahí Dios comienza a operar. Hay que agregarle piedad. Tiene que ver también con la voluntad de Dios. Colosenses 1:10 dice, es la mejor definición de piedad que tiene la Biblia, y que en nosotros haya piedad, es el deseo de agradar al Señor en todo. La piedad es el deseo inmenso de agradar a Dios en todas las cosas, en todos los momentos. El afecto fraternal viene ligado a la vida piadosa. Si yo quiero tener una vida piadosa, agradable a Dios, dice el apóstol Juan, que si uno no ama a mi hermano, no puede decir que amo a Dios. Es decir, ¿cómo dices tú que ama a tu hermano al cual tú estás viendo? ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿No es cierto? La gente no ama al hermano que físicamente, la manera de demostrar que tú amas a Dios es amando a tu hermano que está a tu lado, es sabiendo de alguna manera dirigirse a tus hermanos, de alguna manera también expresarte de pronto en tu hermano, es la manera como tal. Uno a veces quiere expresar muchas cosas en contra de alguien, pero si tenemos dominio propio, tenemos piedad, seguramente la corrección se hace de manera amorosa y no de una manera quizás despectiva en contra de un hermano o en contra de una hermana. Está Dios trabajando en mi vida, está Dios operando en mi vida. Dice, amor es el vínculo perfecto. Si nosotros vamos a los mandamientos que enseñó el Señor, el amor es que compone prácticamente todas las cosas. El amor lo encierra todo. Si usted se da cuenta, este versículo empieza con Cristo y termina en Cristo. Empieza con la fe que debemos tener en Él, pero también termina con Dios porque Dios es amor. O sea, es una enseñanza quizás de un devocional que yo podemos tener, que fue el devocional que tuve con mis hijos. Pero yo le decía a ellos, no solamente basta porque mis hijos vienen a la iglesia, porque son hijos de los pastores, pero yo necesito también un proceso de conversión. Ellos vienen y cada ratito tenemos que inculcarles que hay que tener virtud. Y así muchas veces nosotros a la iglesia tenemos que enfatizarle que no basta solamente el conocimiento teológico, sino que si nosotros realmente hemos sido regenerados, en nosotros debe manifestarse la virtud, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, porque la gente va lógicamente a mirar a nosotros que somos la luz para que ellos realmente vean en nosotros realmente el resplandor de Cristo en nuestra vida. Entonces es un llamado, amado, en este pequeño reflexión que quiero brindarle a ustedes. Añadimos a la fe cada una de esas virtudes. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, no empezamos con una canción, pero quiero mostrarle un video. Recuerden que el tema se llama El Tesoro Escondido y la Perla de Gran Precio. ¿Ok? Quiero mostrarle un videito. Vamos a ver si alcanzan a verlo. Está en chino y en inglés, pero abajo está la letra en español. ¿Oye? I didn't like my father. Karongguni.
Thank you, thank you, thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh, yeah, school. Sorry. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, a new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Wow, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all missed him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads with this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me.
father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. ¿Qué les pareció el video? Bueno, estamos en el mes del Padre, ¿no? También. Pero también hay tesoros escondidos que a veces uno no logra descubrir a tiempo, ¿no es cierto? Yo siempre cuando están en los que Dios me permite la oportunidad de pronto de alguna ceremonia fúnebre, siempre trato de decir a las personas que están ahí, que si tienen al lado a su mamá o su papá, a veces, lógicamente, independiente de los errores cometidos, tienen que aprovecharlo a decirle cuánto es importante para ellos, ¿no? A veces se nos olvida realmente ese momento, ese valor de que lo que representan nuestros padres, ¿no? Ese joven, lógicamente, descubre todo realmente muy tarde, el tesoro que le había inculcado su padre, a pesar que su padre nunca fue para él aparentemente una cuestión inspiradora para poder salir adelante. Así encontramos con este texto, ¿no? Uno comienza hablando del tesoro escondido y la perla de gran precio. Y la primera introducción que nos habla es que hay dos pensamientos. Hay dos pensamientos principales en estas dos parábolas, el gozo y el valor. La parábola de cosas perdidas. Tenemos la parábola de la oveja perdida, la humanidad perdida y el hijo perdido. Dan énfasis al valor de los perdidos y el gozo de hallarlos. Énfasis en que Dios nos permita a nosotros tener como que esa carga, hablando en términos de carga, una carga deliciosa, por aquellas personas que no han conocido de Dios. Pero la gran satisfacción que tenemos cuando nosotros le predicamos a alguien y después lo encontramos en la iglesia y que está siguiendo los caminos del Señor, ¿no es cierto? Es el valor de los perdidos y el gozo de hallarlos. Estas dos parábolas hablan del valor del reino y el gozo de hallar realmente ese reino. Hay muchas interpretaciones en estas parábolas. Algunos piensan que el tesoro es Jesucristo. Lógicamente, esa no es la interpretación. ¿Ya? Esa no es la interpretación. La Biblia dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es como cuando uno encuentra, de pronto, y no voy a utilizar ninguna ilustración de pronto con algún personaje, pero cuando uno encuentra a alguien que tiene el mapa del tesoro, ¿sí o no? Cristo es el que tiene el mapa del tesoro, ¿sí o no? Entonces yo me aferro a Cristo que tiene el mapa del tesoro, lógicamente, para que Él me pueda conducir aquí, ¿a dónde? A donde está el tesoro, ¿verdad? O sea, Cristo no es, en estos momentos no es el tesoro, lógicamente es la salvación misma, cuando uno logra comprender todo eso, pero ese puente de salvación se llama Jesucristo. Entonces, por eso ahí hay gente que a veces confunde en la interpretación y coloca, lógicamente, además dice que Cristo es la perla, ¿no? Ahí no, Cristo no es la perla, ¿no? La perla es precisamente la salvación misma, o sea, eso es lo que uno encuentra y dice, wow, por yo conseguir este tesoro, yo podría vender todo. O sea, ¿cuánto daría una persona cuando de pronto le entregan un mapa donde va a conseguir todas las riquezas? ¿Qué hace esa persona? Vende la casa, vende todas sus propiedades con el fin de poder comprar un barco y ese barco que lo conduzca a un tesoro, porque ese tesoro lógicamente le va a garantizar mayor rentabilidad y liquidez de las mismas propiedades que tiene, ¿sí o no? Entonces nos damos cuenta que esa perla, ese tesoro, lógicamente está hablando de la salvación misma, del gran regalo que Dios nos entrega como salvación. Pero lo más curioso que aquí a mí es donde me gusta la palabra. En la primera parábola que dice del tesoro escondido, ¿quién se la encuentra? Un hombre que no está buscando ningún tesoro.
¿Te das cuenta? ¿Cuántas personas nosotros no hemos buscado, esforzado, buscado a Cristo y Cristo no haya a nosotros, ¿sí o no? Si usted lee la primera parte, el hombre no está buscando ningún tesoro, sino que se le encuentra. Ya se le encuentra. Pero en la otra parte hay un hombre que con diligencia está buscando una perla. Aquí es para que nos matemos la cabeza. Si tu doctrina es verdadera o falsa. ¿Sí o no? ¿Cuál de las dos es? Aquí es donde nosotros enseñamos lógicamente que el evangelio debe ser algo lo más sencillo posible, ¿no es cierto? De pronto alguno dice, viste que ahí está este concepto que nosotros estamos trabajando. Otro dice, mira que hay que esforzarse para conseguirlo. Y otro dice, ni lo uno ni lo otro. ¿Cuál es tu doctrina realmente? ¿Cuál es tu teología que realmente está hablando de ahí? Ahí dice, hay momentos en los cuales tú no hiciste nada y él viene y permite lógicamente que tú encuentres un tesoro. Inmediatamente, ese es el tesoro escondido. Pero hay otros que de alguna manera la perla la está buscando y que tiene muchas perlas y es capaz, lógicamente, de dejar todas las perlas a un lado por conseguir una perla que es la más valiosa. Y eso es lo que Dios nos va a enseñar en esta explicación. El reino y el individuo, estas dos parábolas se ven como el reino afecta al individuo y él haya este tesoro, es asunto individual. La relación con Dios es un asunto individual. Yo puedo hacer mi devocional con mi esposa, con mis hijos, pero también le digo a ellos que ellos individualmente entren en la oración con el Señor. También mi esposa aún tiene su relación con Dios en la mañana o en la noche. Yo a veces leo la Biblia, me acuesto, oro, me acuesto a dormir y a veces la encuentro a ella todavía leyendo. O lo contrario, ella viene y se acuesta y yo leo, porque cada uno de nosotros, casado o no casado, tiene que tener una relación individual con Dios, individual con el Señor. Hacemos devocionales familiares, que es muy excelente. El hombre es el sacerdote de la casa y tenemos la responsabilidad en ese cumplimiento. Oyeron, amados caballeros, el hombre tiene la responsabilidad ahí y reunir a su casa y decirle, Dios no está demandando que tenga todo el conocimiento teológico, pero léete un proverbio y de pedirle, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa en el nombre de Jesús. Comienza a ejercer esa función sacerdotal, pero después cada uno de ellos y tú mismo debemos entrar individual en esa relación con el Señor. Esto nos habla la parábola. El tesoro perdido y hallado. Un tesoro escondido. Muchos atesoraban bajo tierra. Miren lo que dice Mateo 25, 25. Vamos a Mateo. Mateo 25, 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí nos damos cuál era la costumbre de la gente cuando tenía un tesoro, ¿no? Cuando encontraba algo, muchos atesoraban bajo la tierra sus posesiones valiosas por temor de ladrones, invasiones, revoluciones. No había bancos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Trataba de esconder lo que tenía en tierra. Ahí dice, por eso ahí el texto bíblico habla de que este hombre que le dieron un talento para que nadie se lo robara, para cuidarlo extremadamente, ¿qué hace? Hace un hueco en tierra y lo esconde porque no había banco, no había y porque de pronto había muchos ladrones. Ahora bien, de pronto a manera de información, los bancos realmente de la manera moderna, como nosotros lo entendemos, nacieron en Italia en el siglo XIV. Exactamente en 1397, bajo un hombre que creó un banco que se llama Juan de Medici. Pero existía un modelo de banco. ¿Usted se acuerda del pasaje de José? Cuando José ya estaba de alguna manera gobernando, era el ministro de Hacienda de Egipto. ¿Qué hacía la gente? Venía ahí por intercambio, ¿no? Para que él le diera trigo. Ya ahí había un modelo de banco. Es decir, que aún los bancos existían como modelo no tan de aspecto moderno en los años 2000 antes de Cristo. Ya inclusive los fenicios, ya inclusive muchos de los asirios y babilónicos tenían un modelo de banco en la cual prestaban grandes granos, bastante grano a los agricultores y negociantes. Pero realmente la forma que nosotros creemos como banco apareció en el siglo XIV. Por eso, gente, aún en la época bíblica, lo que hacía era abrir un hueco y taparlo. ¿Okay? Era la manera, tesoros escondidos. Y inclusive usted da un momento en la cual te encuentras hasta películas que dicen, no, tienes que irte a tal parte donde está un árbol tal por ahí. Inclusive, hay una religión
que prácticamente se fundó a través de un tesoro escondido. No, vete por allá a un árbol, ahí encontrarás un libro y ahí el libro dice lo adicional que no está en la Biblia, y de ahí se armó una religión que ustedes conocen como los mormones, ¿sí o no? A través de un libro del mormón. Entonces, consistía de oro, plata, varias clases de monedas, joyas y muchas otras cosas preciosas. Muchos tesoros perdidos. Ocurrió esto debido a la guerra, cambio de gobierno, la muerte del dueño. O sea, los tesoros se perdían. ¿Por qué? Porque lógicamente las guerras continuas, las personas que morían no le decían dónde estaban los tesoros que estaban escondidos y nadie sabía de ellos. Cuántas viudas sufrían en miserias sin recursos por no saber que en su propiedad había tesoros escondidos. Hay gente, por lo menos en este caso, este hombre que se encuentra el tesoro, se da cuenta que hay un tesoro, va corriendo y ¿qué hace? Compra la propiedad para que también el tesoro le quede a él. En este tiempo, y después me corrigen, en esta parte en Colombia no se puede hacer, tú puedes ir y caminando y dices, encontré petróleo. Entonces tú buscas y haces un préstamo para comprar la propiedad donde está el petróleo. La pregunta es, ¿será que ese petróleo será tuyo a pesar que compraste la propiedad? No, no lo es. No lo es. Mira que ya hay una diferencia, ¿sí o no? Porque ese suelo, lógicamente, pertenece al Estado, ¿no? Entonces, acá en este caso no era así. El hombre encuentra el tesoro y dice, no, voy a comprar este terreno para que también, además de comprar el terreno, el tesoro que está dentro, enterrado, también sea mío. Entonces, en esa circunstancia era muy diferente a lo que hoy en día nosotros vivimos cuando compramos una propiedad y encontramos de pronto petróleo en la propiedad. Entonces, fue hallado por los que buscaban tales tesoros. Vamos a Job, capítulo 3, versículo 21. Job 3, 21. Miren lo que dice. Que esperan la muerte y ella no llega, aunque buscan más que tesoros. Entonces, muchos, de alguna manera, fue hallado por los que buscaban tales tesoros. O tal vez más comúnmente fue hallado por los que trabajaban la tierra. La ley judaica tradicional era que de tales hallazgos pertenecían a quienes los descubrieran. La ley judía decía así, si yo encontré este tesoro y la propiedad es mía, entonces ese tesoro es mío. Pero la ley en este momento de nosotros no dice nada de eso. ¿Ok? Es muy diferente. Por eso es importante manejar siempre los usos y las costumbres y los contextos cuando utilizamos la palabra del Señor. Miren Proverbios 2.4. Proverbios 2.4. Dice, si como a la plata la buscaréis y la escudriñaréis como a tesoro. O sea, Dios no está de alguna manera, así como nos esforzamos. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo sé que en mi propiedad hay una huaca. ¿Sí o no? Entonces es capaz de conseguirse quizás muchas maquinarias para conseguir esa huaca. El anhelo completamente que hay en su corazón para conseguir esa perla preciosa o conseguir comprar todo, venderlo todo con el fin de conseguir ese tesoro. Imagínate si nosotros tuviéramos la misma actitud al ver y a descubrir el gran tesoro de la salvación. Que te lo entrega Cristo, lógicamente, a través de su muerte redentora y que yo lo valoro de una manera tan impactante que soy capaz de venderlo todo solamente por tener ese tesoro que está ahí. Por tener ese tesoro. El evangelio es un verdadero tesoro. Ahí lo que nos está diciendo nosotros, las buenas nuevas del Señor. Cuando tú conseguiste ese tesoro de las buenas nuevas del Señor, tú no escapas ningún esfuerzo. Mira, fue tremendo cuando yo comencé a conocer del Señor. Yo le decía a ustedes, carrera universitaria, 3 carreras universitarias, diplomado, especializaciones. Y me esforzaba tanto por conseguir y prestar la plata con el fin de seguir de alguna manera mi preparación secular, que cuando yo encontré ese tesoro fui capaz de dejar 4 y 5 años sin estudiar nada de mi carrera con el fin de poder conocer cada día más ese tesoro. ¿Cuántos de ustedes han tenido que vender muchas cosas? Cuando digo vender, es de alguna manera vender en el concepto de decir, dejar muchas cosas de su propia vida, dejar el trago, dejar quizás la debilidad de las mujeres con el fin de tener ese tesoro que es tan valioso, que no hay nada en esta vida que pueda compararse con el tesoro de la salvación. Y que te lo da el Señor, te lo da el Señor. La salvación es de Jehová. Como es de Él, no es tuya. No es tuya. Por eso ese concepto, si es tuyo, está en malas manos, mi hermano.
tú eres malas manos para la salvación. Yo soy mala mano para la salvación. Pero como está en las manos del Señor, está bien asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un golpecito ahí fuerte. ¿Sí o no? Hay gente que cree que es buena mano. Que yo la salvación la tengo. Yo sí la cuido. ¿Quién dijo? Tú no tienes capacidad para cuidar la salvación. Pregúntale tú solamente a los caballeros cuando la mujer te dice, cuando tú le dices, mami, no encuentro una media. A veces ni la media la puedes cuidar a la salvación. Yo siempre le pregunto, dale, ¿dónde está mi camisa tal? Ay, tú nunca consigues nada. Ahora la salvación. ¿Te das cuenta? A veces no somos capaces de cuidar algo tan sencillo, la salvación que es tan grande, queremos decir, yo sí la cuido, esa es mía, esa es mía, esa es mía. Ay, Dios mío, es un error, es un error. Pero como yo entiendo que es de Él, está bien cuidadita. Pero no me quiere decir que yo soy irresponsable, ¿oyeron? No quiere decir que yo soy irresponsable. Bueno, como Él la cuida, entonces yo hago lo que me da la gana porque Él es que la está cuidando. No, y hay otro error doctrinal ahí. Yo tengo que ser diligente. Tengo que ser esforzado, porque nadie puede descuidar una salvación tan grande, dice la palabra del Señor. Entonces, la riqueza, dice una sola, inclusive la carta de los Efesios, hallamos la palabra riqueza 4 veces. Dice Efesios 3:5, prácticamente sobre la riqueza del Evangelio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él está hablando ahí de esa riqueza. Nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Esto no es para que uno se justifique y nos quedemos achantados sin ser diligentes en otras cosas más. Pero somos ricos en Cristo. ¿Por qué? Porque esa perla, que es la salvación misma, Dios nos la ha entregado a nosotros. Es una riqueza inmensa como tal. Y el apóstol Pablo dice en la carta de Efesios, que la menciona como 4 veces, como una riqueza. La riqueza es el Evangelio de Jesucristo. Miren la segunda carta de los Corintios 4:7. Mira lo que dice esta carta para que vean. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Es el mismo tesoro que estamos hablando. El Evangelio de Cristo. El tesoro, la salvación misma. Tenemos este tesoro nosotros. Dice, en vasos de barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Nosotros mismos. O sea, nosotros que somos vasos de barro, ¿sí o no? Porque él es el alfarero. Tenemos un tesoro, o sea, como un vaso de barro puede tener un tesoro tan grande como es la salvación. Dice, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Hermano, eso es maravilloso. Pero un vaso de barro, yo también, ¿verdad? Y Dios ha permitido que tengamos ese tesoro, el Evangelio de Cristo, la salvación en nosotros, para que la excelencia no sea mía, sino de Él. Es decir, que yo soy inmerecedor de ese gran tesoro. ¿No es cierto? O sea, mi cara no me hace nada de haber adquirido ese tesoro, sino que fue la excelencia de Él realmente. Por eso entonces yo soy incapaz. Ahí es donde entra la soberanía divina del Señor. Mi hermano, como ese concepto sea contrario, tú te estás dando potestad y autonomía tú y le estás quitando soberanía al Señor. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice aquí la palabra. La Biblia es contundente. Las inescrutables riquezas, ¿verdad? ¿Qué es inescrutable? Esas palabras son como raras, ¿sí o no? Aquí está Mile, que es abogada. Yo los abogados siempre tienen palabras extrañas, ¿no es cierto? Entonces, inescrutable es como que algo que no es fácil de comprender, algo que no es fácil, es como un misterio, ¿sí o no? Entonces, en Efesios 3:8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. O sea, algo que yo no puedo comprender, algo que es misterioso. Es así inescrutable. Después me corrigen para ver. Algo que no se puede, o sea, que no se puede, que yo no puedo como palpar fácilmente, es inescrutable, ¿no? Determinar, dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No puedo realmente, o sea, dimensionar, no tengo conocimiento de toda la gran riqueza que representa el evangelio del Señor en mi vida. ¿Qué tal esa? Tremendo, ¿eh? Ese texto. Entonces, en Efesios habla de eso.
porque el Evangelio revela a Cristo, su vida, crucifixión, resurrección y ascensión. Y la salvación que recibimos a través de Él, el Evangelio nos salva de la culpa del pecado, nos limpia de la contaminación del pecado y nos entrega de las consecuencias del pecado. La obediencia al Evangelio nos pone en Cristo y recibimos todas las bendiciones espirituales. Eso está en Efesios 1:3, mi amor, para que vean. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Entonces vemos toda esa gran riqueza. Ya estoy entendiendo, pastor, ya estoy comprendiendo. Entonces el tesoro, lógicamente, es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El tesoro es la salvación misma. Que un hombre iba caminando y se lo encontró por casualidad. Algunos dicen chiripa, ¿no? Todavía, ¿verdad? Por chiripa, ¿sabes? Y entonces me encontré este tesoro. Algunos así, sí o no. Pero también dice algo otro para que no se discuta que el hombre se está buscando una perla de gran precio. Que fue busca, y que busca hallaréis. Entonces, habemos dos circunstancias en las cuales cada uno de ustedes se puede marcar. A veces hay momentos en los cuales Dios nos encuentra, aun si nosotros estamos buscando nada, no nos presenta. Otros simplemente, algunos intentan explicar qué fue allá. Pero lógicamente Dios es que coloca el sentir, el hacer en nosotros por su buena voluntad. ¿Ok? Entonces, la parábola bien ilustrada ilustra el gozo de hallar el reino. Miren lo que dice Juan 1, del 40 al 46. Del 40 al 46. Este texto intensamente habla de dos hermanos que hallaron al Mesías y luego hallaron a sus hermanos para compartir con ellos las buenas noticias. Miren lo que dice aquí: Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro. Simón, realmente su nombre de nacimiento era, le encontré aquí, dice Shimón Barlona. Ese es el nombre de Pedro, ¿ya? Shimón Barlona. Entonces, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mira, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí Cefas, lógicamente, quiere decir roca. Pero Pedro también viene de una palabra llamada, algunos le llaman Petra o Pedra, que quiere decir Pedro. Ahí quiere decir, en este caso, una piedra que es fácil de lanzar. Pero Petra quiere decir una roca inamovible, inamovible. Entonces, quiere decir que Simón, que era, lógicamente, como una palmera que iba para todos lados, Dios le dice: ya tú no serás inconstantes. Ahora serás una roca que es difícil de mover. Por eso Dios cambió el nombre, ¿no? Pero todo lo que es Cefa quiere decir también roca. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. O sea, ellos habían encontrado a quien lo iba a conducir ¿a dónde? A la perla. Ellos habían encontrado a aquel que lo iba a conducir al tesoro escondido, a la salvación misma. Hemos hallado al Mesías, al ungido, al enviado de Dios, aquel que tiene el mapa para direccionarnos a encontrar el tesoro escondido. Sí, la salvación misma. Me le pego ahí porque con él, en él hay salvación. En él hay salvación. Él me conduce a ese tesoro. Cuando comenzamos a recibir a Cristo como Señor y Salvador, lo que estamos es conduciendo lógicamente a esa gran perla, a ese gran tesoro de la salvación misma. Es el camino para conducir. En él me embarco en ese barco y voy a la isla para encontrar ese tesoro escondido, porque él tiene el mapa que me conduce a mi salvación. Lo más maravilloso es que el mapa no lo tiene ni siquiera en físico, lo tiene en la mente. Entonces tengo que mantenerlo vivo, ¿sí o no? Para que me diga dónde está el mapa. Es algo así, es algo como todas las películas que usted ven de piratas, ¿sí o no? Que alguien tiene el mapa. Y yo no me despego de ese porque ese es el que tiene el mapa.
Pero hay uno que como tiene el mapa, entonces intentan matar al que tiene el mapa para apropiarse del mapa. El problema es que quien tiene el mapa, lógicamente, que es Cristo, su propia muerte me conduce a la salvación. Tremendo, ¿no es cierto? Me conduce a la salvación y vida eterna. Aún la misma mujer samaritana. Miren Juan 4, del 28 al 29. Cuando halló el Mesías, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este que tiene el mapa de la salvación? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el enviado? ¿No será este quien realmente tiene el mapa de aquello que hemos estado esperando, que es la salvación de nuestras almas? Ella sintió seguramente un fuego y fue a comunicarse a los demás. Hemos hallado a aquel que tiene el mapa. Imagínate que toda la humanidad anda buscando un tesoro escondido. Y ya tú encontraste a aquel que tiene el mapa. Tú tienes que decirle a tus padres, a tus madres, hemos hallado a aquel que tiene el mapa del tesoro escondido. Vengan conmigo para irnos con él, para ir a la salvación misma. Qué cosa tan maravillosa. Tú y yo lo encontramos. Él nos encontró a nosotros. Él nos encontró a nosotros para presentarnos algo tan valioso que no tiene ningún precio. Ahora vamos a todos unos textos bíblicos que nos van a confrontar, oye. Entonces, el eunuco estaba leyendo a Isaías 53 sin entendimiento, pero halló el Mesías cuando Felipe, comenzando en una misma escritura, le predicó el evangelio. Mira, Hechos 8, 35 al 39. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco. Mira que dice, descendieron al agua. ¿Ok? Felipe y el eunuco. Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Ok? Felipe encontró también ese tesoro escondido a través que le presentaron a quien tenía el mapa de la salvación y quien era salvación misma, que es Cristo Jesús. Saulo, Cornelio, Lidia, el carcelero, estos hallaron este mismo tesoro. El libro de Hechos nos habla de esto y otros casos más en la cual cada uno de ellos encontró a aquel que tenía el camino para encontrar, para llevarnos a la salvación. Hechos 16 del 33 al 34. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Ok? Ahora bien, cuando uno encuentra un tesoro, la pregunta es, si tú encontraste un tesoro, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería la reacción de ustedes cuando encuentran un tesoro? ¿Sería un funeral? Ay, Dios mío, encontramos un tesoro. Qué tristeza, encontramos un tesoro, ¿sí o no? Oye, ¿esto para qué nos sirve? Este poco moneda de plata, este poco, uy, estos $1,000 millones de dólares, Dios mío, qué tristeza con estos $1,000 millones de dólares que yo tengo aquí. La verdad que se me salen las lágrimas, estoy completamente deprimido por haber encontrado un tesoro. ¿Sería funeral o una boda o algo así impactante, sí o no? Entonces, lo que hemos recibido a Cristo, lo que hemos sido convertidos, aún y lo mencionado en Hechos de los Apóstoles, cuando uno lee todo, aceptaron el Evangelio como buenas noticias. Cuando a ti te dicen, mira, hemos encontrado a aquel que tiene el mapa del tesoro, tú todavía no has visto el tesoro, pero ya estás brincando, ¿sí o no? Ay, ya, como creyendo que ya tú lo vas a tener, ¿sí o no? Todavía no te lo han mostrado el tesoro, pero ya tú comienzas con alegría y gozo, ¿sí o no? Y a ti te han presentado el tesoro que es el Evangelio de Cristo. Has sentido lo que es la salvación. Por eso en nosotros no debe haber ningún funeral, sino una boda continua, gozoso en el Señor. Cada domingo que venimos a decir, Señor, gracias por esa perla y ese tesoro que tú nos has dado a nosotros. No hay ninguna ofrenda, ningún tiempo que tú puedas entregar aquí que pueda reemplazar el valor de ese tremendo tesoro que Dios nos entregó a nosotros.
Puedes siquiera dar todas tus primas, si quieres la prima y la sobrina añadido, pero nada de eso realmente va a reemplazar realmente el gran tesoro que tú tienes. No te puedes jactar diciendo que yo soy el que doy más, pero lo que te ha dado Cristo es una ínfima prácticamente parte de todo el gran precio que el Señor ha entregado en nuestra vida. Ese gran tesoro realmente. Esto no se compara con un funeral, sino con una celebración de bodas. No somos invitados a una vida triste, sino una vida bendecida y feliz. Tenemos que enfrentar, en el mundo tenéis aflicción, enfrentar cada día problemas económicos, problemas de esta índole, pero el gozo que yo tengo, o sea, yo puedo de alguna manera, imagínate tú con ese tesoro así. Es posible que tú discutas con tu mujer, pila, que se te quemó la yuca ya, y en Ñame también, yo sé, tenemos muchos problemas, pero el tesoro tiene toda la moneda aquí. Dios mío, estoy feliz, pila, tienes que mejorar la carne, oíste, este tesoro es grande, ¿sí o no? Es decir, que hay circunstancias personales alrededor que yo tengo que vivir, pero como tengo el tesoro ahí, tengo las copas de oro, tengo las monedas de oro, sigo siendo feliz, contento, porque tengo ese tesoro. Es decir, yo discuto, tengo diferencias, problemas económicos, me llaman del banco, me llaman del Electroa, me llaman de muchas partes más, pero como tengo el tesoro de salvación, yo le digo, mañana nos ponemos de acuerdo, por ese gozo no me lo va a quitar, porque he conseguido lo mejor de mi vida, que se llama Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Mira lo que dice Mateo 16:24. Ahora vende todo lo que tiene. Vende todo ya. Nos vamos a buscar ese tesoro. Vende todo. Cuando el hombre halló el tesoro, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. ¿No has leído el texto para que vea? Dice ahí exactamente. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla. Halla, no dice que lo está buscando, halla. Dice, y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va. ¿Y qué hace el hombre? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Claro, ¿no es cierto? Vende todo. Ahora vamos a entender lo que es vender. Ahí. Dice Cristo que cuando el hombre halla el tesoro, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Ahí comienza ya donde la puerca tuerce el rabo. ¿Sí o no? Entonces ya yo comienzo, vender quiere decir, comienzo yo a negarme a mí mismo. O sea, ya mis prioridades no están enmarcadas, sino mi prioridad se llama Jesucristo. Entonces yo comienzo, lógicamente, ese concepto de vender es muy amplio. De pronto tú nada más lo relacionas con decir, bueno, el tipo vendió sus propiedades para comprar el terreno. Pero ahora tú, ¿qué tienes que vender? ¿Qué tienes que tú que entregar para poder, lógicamente, ir y tener ese tesoro? Cuando Cristo te lo da, hay muchas cosas que tú te desprendes. Te desprende a veces de profesión. Te desprende de pronto anhelos personales. Te desprende de muchas cosas con el fin de poder tener o alcanzar, dice el apóstol Pablo, a Cristo Jesús como Salvador mío. De muchas cosas comienza uno a renunciar. Pablo decía, todo lo he tenido por basura por amor al Señor. Eso es vender, ¿no es cierto? Entonces, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para ser cristiano es necesario que cada persona venda lo que tiene. Es decir, hacer todo lo necesario, cueste lo que cueste, para ser obediente y cumplido en el servicio de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros quizás venimos cansados? Y de pronto venimos un miércoles, un viernes, solamente por amor al Señor. ¿Cuántos de ustedes vienen hasta en bicicleta como Angelita? ¿No es cierto? ¿Para qué? Por amor al Señor. Eso es algo que hemos vendido. Cuando uno quisiera ir a la casa y Dios mío, que hoy tengo como flojera para ir al servicio. Tienes que vender esa flojera, ¿sí o no? Para venir a Cristo Jesús. Hay gente que todavía no ha entendido lo que es vender, sino que están aferrados ¿a qué? A sus propias prioridades. Y si tú no puedes vender esas cosas, tus prioridades, no puedes realmente ser un discípulo verdadero del Señor. Aun cuando tengas todo el conocimiento que quieras, aun cuando tú tengas todos los tienes que quieras, aunque te seas más teólogo que quieras, si tú no has vendido realmente muchas cosas, tu inconstancia para servirle a Dios, tú no puedes ser un discípulo del Señor. Es duro, esa es la parte dura. Y ahí yo estoy feliz, pero tú crees que ir hasta el tesoro
En el tesoro te vas a encontrar con piratas, con mar que hay pirañas, ¿sí o no? Ay, Dios mío, ya encontramos el tesoro, ahí está el mapa, vámonos, enganchamos, pero en el trayecto hasta allá, ¿qué sucede en ese mar? ¿No es cierto? En ese mar, ¿qué sucede? Muchas cosas, ¿sí o no? Y tú tienes que ir despojándote de muchas cosas para poder llegar a ese tesoro. Esforzados. Esforzados. Yo sé que la salvación es el del Señor. Ahí me quedo yo chantado. Ahí vienen las pirañas, mi hermano. Ahí viene mi dedicación, mi salvación. No es mía, yo no la puedo alcanzar. Él es quien me la entrega a mí. Pero ahora hay una responsabilidad en mí, lo que dice el apóstol, añadir, esforzarse, virtud, conocimiento, dominio propio. Dice ahí el apóstol Pedro. Bueno, ya tienen la fe, pero ahora viene el trayecto directamente para ese tesoro como tal. Por eso si no se sabe manejar bien la doctrina, la gente piensa que hay que sentarse y tener el conocimiento de que ya yo tengo la salvación. No, pero viene el camino de ese mar que se va a enfrentar con piratas, te va a enfrentar con pirañas, te va a enfrentar con animales, con tempestades. Cuando tú haces quita, que pon toda la isla de ese tesoro, vienen las tempestades y el mar se sube, ¿sí o no? Pero en ese momento tienes que estar firme, el que persevere hasta el fin, entonces será salvo. ¿Te das cuenta que eso no niega, lógicamente, lo que estamos predicando? Eso es lo que nos aterriza sabiendo que la soberanía es de Dios, pero tengo una responsabilidad como ser humano para poder llegar hasta allá. Y eso no es que yo sea por obra, sino que entiendo que es de Él. Ay, ya estoy entendiendo, pastor. Yo pensaba que tenía que relajarme. Tiene una responsabilidad el hombre en todo este concepto. Pero cuando yo responsabilidad no quiere decir que Él es que hace el concepto de salvación, no. Entonces, Él tenía que decir, hacer lo necesario, cueste lo que cueste. Ahora miren lo que dice la perla de gran precio. El valor del reino. Esta palabra enseña el valor del reino. Y lo que dice Mateo 7, del 7 al 8. Y la palabra dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ahí el hombre está buscando. Busca buenas perlas. El del tesoro no está buscando. Él iba por ahí y se halló un tesoro. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces tú has ido por ahí? Un billete de a 5,000. Y dice, ay, Dios mío, que hubiera sido de 50. Ya, pero tú no estabas buscando. Ahora en este caso está el lado opuesto, ¿ya? Para que todo el mundo esté contento. ¿Sí o no? Todo el mundo esté contento. Dice aquí, dice que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, esa perla que halló era superior a las demás perlas. Era necesario vender todo para poder adquirir esa perla que estaba allá. ¿No es cierto? Fue y la vendió. Y lo que dice Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Ok? Buscad y hallaréis. Porque halló este hombre la perla de gran precio, porque la buscó. Fueron recompensados sus esfuerzos. Fueron recompensados sus esfuerzos. Hay gente que ha pasado por mucha parte. Viene y pasa por José Gregorio Hernández, después pasa por fulanito, por el mago no sé qué, se va a la Villa San Benito de Abad, viene y va por allá cerquita de Barranquilla, a la Fundación no sé qué. Está buscando. Llega un momento que ya de tanto búsqueda, llega donde Cristo, ¿sí o no? Hay una necesidad religiosa de muchos de nosotros de buscar algo directamente de Dios. Algunos han pasado por el brujo, por la bruja, han consultado esto, los fulanitos, los zunganitos, han buscado muchas cosas, una necesidad que hay hasta que llegaron hasta acá y llegaron a Cristo Jesús. Buscad y hallaréis. Esto no quiere decir que tú dices, ay Dios mío, ese era yo. Yo pasé por todos lados, por brujo Polonio, por la bruja no sé qué, Josefita, por la bruja no sé qué, tal cosa, y hasta fin llegué al Señor. Hay gente que ha pasado por todos los recorridos, por todos los santos, ¿sí o no? Por muchos de aquellas idolatrías que hacen hasta que llega y al fin busca. Y todo lo que ha tenido lo vende por conseguir a Cristo Jesús, ¿sí o no? Entonces vende ¿qué? Vende la imagen de fulanito, de sudanito, vende todas las imágenes, la tira y dice, ahora sí he encontrado la perla. La perla no es Cristo, es la salvación, pero encontró lógicamente es el camino para llegar a esa salvación misma. Mira lo que dice Hechos 17:11.
Y lo que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es tremendo, ¿no es cierto? Cuando tú encuentras, yo te hago una pregunta, cuando vienen y te muestran a ti el tesoro, el mapa del tesoro, tenlo por seguro que tú todos los días lo repasas, ¿no? Esta es la ruta, yo sé, tengo que aprenderme la memoria, esta es la ruta, ¿sí o no? Y al día siguiente, ¿dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Sí o no? El mapa del tesoro aquí, y tú vienes y te lo metes por todos lados. Algunas mujeres lo aseguran bien aquí, ¿no es cierto? El mapa. Lo quiero, para que ahí nadie se lo saque, el mapa del tesoro. Y vuelve otra vez y lo saque y dice el mapa del tesoro, aquí está, Dios mío, yo tengo que aprendérmelo memoria para cuando vaya el barco, yo sé que no es la dirección, sino la dirección aquella. Resulta que ese mapa del tesoro lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Y lo tenemos en una esquinita y no queremos memorizarlo ni comenzar a estudiar para saber dónde está el tesoro, lógicamente. Y esto es lo que nos fundamenta cada día para conocer ese gran tesoro de la salvación. Aquí está el mapa, ¿no es cierto? Si tú tuvieras ese mapa, ¿dónde lo guardarías? Y si tuvieras ese mapa, seguramente no habría un solo día en que tú no lo anhelaras y hasta lo cambiaras de puesto, ¿sí o no? Es que lo que pasa es que hay gente bien viva. Voy a cambiarlo aquí de mi closet para meterlo por este lado. Pero antes de meterlo voy a verlo. Oye, si el mapa, ya me estoy aprendiendo de memoria, ¿sí o no? Para cuando ya venga ese barco, tú te lo sabes completico la dirección, ¿sí o no? Esa es la Biblia, mi hermano. Lee la Biblia todos los días. Ahí escudriñarás todo. Ahí esperarás con tranquilidad a ese Señor maravilloso. Estos eran los más nobles. Pero dice la palabra de Dios. Otro texto. ¿Cuántas perlas encontró ese hombre? Una. No encontró dos, ¿sí o no? Encontró una sola perla. Una sola perla como tal. Este hombre que ya tenía perlas, buscó y halló otra perla, una perla muy especial, una de gran precio, una que valía más que todas las demás. Era la perla única. También nosotros debemos buscar la perla única. Hay solamente una perla de gran precio. Hay un solo Salvador, hay un solo Evangelio, hay una sola iglesia, hay una sola esperanza. ¿No es cierto? Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso es una sola perla. Hay gente que dice, no te preocupes, tú puedes ir a cualquier iglesia, porque todas las iglesias conducen al mismo lugar. ¿Quién te dijo eso? Todos los caminos pueden conducir a Roma, pero no conducen al cielo. ¿Sí o no? Tú puedes ir por todos lados para Roma, pero para el cielo no. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Hay una sola vida en Cristo Jesús nada más. Esa es la sola perla que hay. Hoy en día hay muchos evangelios. Hay muchas iglesias. Hay muchas esperanzas. ¿Verdad? Hay muchas cosas. Pero la Biblia dice que hay una sola perla de gran precio. Así también la Biblia enseña que hay un solo camino que nos conduce a ese tesoro o al cielo que se llama Jesucristo. Juan 14:6, mira lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un solo camino. Hechos 24:14. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Un solo camino. Hoy hay iglesia para todos los gustos, habido y por haber. ¿Tú cómo eres? Yo soy jocoso y me gusta todo. Bueno, ahí hay una iglesia. ¿Tú cómo eres? No te preocupes que tenemos variedad. ¿No? O sea, y hay iglesia para todo. ¿No? Encontramos iglesia prácticamente que bailan break dance, iglesia prácticamente con humo discotequero, iglesia de todo tipo, ¿sí o no? Ahí hay para los gustos, ¿no? Pero hay una sola iglesia. Hay gente que coloca lógicamente su sentir y su manera de proceder, pero la iglesia es una sola. Y la iglesia hay una liturgia que debe ser lógicamente, que debe ser santa y que nosotros no debemos transmitir algo diferente a lo que significa realmente una iglesia en Cristo Jesús. Por eso es más complicado crecer
cuando estamos con esta perspectiva. Porque es más fácil que a ti te montemos un show y que tú te sientas, wow, esto es espectacular. ¿Tú viste las luces? Bacano, ¿vale? Esa es la iglesia que a mí me gusta. Eso es chévere, ¿verdad? Pero hasta aquella aburrida ahí, eso sí, pero las luces eran bacanas. Si yo me sentía, mejor dicho, no, que mejor, yo no voy más para la discoteca, yo voy acá porque esta discoteca está mejor. ¿Sí o no? Cambian de discoteca, ¿no es cierto? Y le meten un evangelio solamente, pero con todo el andamiaje discotequero, ¿sí o no? Y aún el mismo predicador parece más un presentador de prácticamente un show que un mismo predicador. ¿Sí o no? Llega en moto. Ya, el chacho, ¿no es cierto? El chacho, uy, wow, bien, wow, Paul Walker, de otra estrella, mi hermano. ¿Sí o no? Y todo el mundo lo recibe, ¡puf! Y cómo se dispara todo, push, push, nada más así, y se dispara todo. Mejor dicho, este es mago ya, el mago, ¿sí o no? La iglesia de Cristo es santa y es pura, mi hermano. No tiene por qué estar inventando cosas. Si vamos a crecer, ¿cómo así? Porque hay un compromiso de nosotros para con el Señor, mi hermano. Y la única perla ahí es la salvación en Cristo Jesús. Y el camino es Cristo, es que tiene el mapa. Aferrémonos a Él, Señor. Aferrémonos a aquel que tiene el mapa para conducirnos realmente. Mira lo que dice Hechos. Dice aquí la palabra, reconocieron el valor del tesoro y de la perla. Lo reconocieron y lo apreciaban, lo estimaban. Los que rechazan el evangelio no reconocen su valor. Para ellos no tiene valor. Otras muchas cosas sí tienen valor, pero el evangelio no. Hay gente que rechaza el evangelio. Vendió todo. En las dos parábolas dice Cristo que vendieron todo. El cayó el tesoro, vendió todo con gozo. Lo vendió todo con alegría porque sabía que iba a encontrar algo más. Es lo mismo que la ofrenda, ¿sí o no? La ofrenda dice, Dios ama al dador alegre. ¿No es cierto? Solamente el hecho de que usted vengan a ofrendar tiene que ser por gracia y por generosidad. Y lo deben hacer por gozo, ¿sabe qué? Porque ni siquiera su propia ofrenda, ni siquiera lo que ustedes pueden dar amerita todo el gran precio del tesoro que tenemos nosotros, que es la salvación misma. Aún yo lo entrego con alegría, pero me cuesta muchas veces. ¿Pero por qué me cuesta a mí? Porque no he comprendido el valor del evangelio. Y no necesita que nosotros pidamos 3, 4 y 5 ofrendas. Ni tampoco necesitamos que tú vengas prácticamente a sellar prácticamente la palabra. La palabra está sellada en tu corazón realmente. Tú no sellas la palabra con billete. Está en tu corazón y atesórala de amor directamente. Y cuando está atesorada por amor, tú te vuelves generoso con libertad de entregar a Cristo Jesús todo lo que es tuyo, porque lo que es tuyo realmente termina siendo de Él. Él es que te lo entregó a ti. Vendieron todo. Todo. Mira lo que dice ahí. Vamos a buscar algunos textos bíblicos. ¿Qué se vende nuevamente? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿En qué sentido debemos vender todo? Mateo 10, del 37 al 38. Mira lo que dice. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tengo que vender eso también. ¿Cuántos? Ustedes lo han visto y muchos de los muchachos que están aquí con nosotros. Por el hecho de tener un hijo, nos ha tocado traer a los pelados para acá. ¿Sí o no? Es una actividad, ahí tenemos cargados. Pero hay unos que prácticamente colocaron, porque Dios le pidió, lógicamente, a Abraham e Isaac, o quizás estaba reemplazando al Señor. ¿No es cierto? Aún los hijos directamente. Darle hasta último momento con los mellos y esa barriga estaba bien grande. Ahí yo le empujaba así, ¿ves? Para que siguiera caminando así. Pero no dejaron de ir. Lógicamente hay un tiempo, lógicamente después del parto en la cual debe cuidarse, eso lo comprendemos. Pero después que nace tenemos que mirar, no puedo lógicamente dejar de congregarme. Es que no es capaz de amar primero a Cristo por encima de papá y mamá y por encima de hijos. No puede ser mi discípulo. Ese no es un evangelio fácil de tú digerir. Pero eso es lo que hay que comenzar a vender. Mira lo que dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vamos a leerle otro. Lucas 14:33.
Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. Que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y mira lo que dice 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora busquemos un texto que ustedes muchas veces han leído, Mateo 19, del 21 al 22. ¿Qué le pasó a este que está aquí? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Mira el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Vieron que ahí está la explicación? Lógicamente, Cristo comienza y lo prueba, ¿no es cierto? Estaba aferrado a muchas cosas. Aquellos que no somos capaces de desprendernos de muchas de nuestras cosas, no podemos ser discípulos de Él. Eso es lo que significa vender. Hay que vender placeres, honores, posesiones, costumbres, hábitos, lazos familiares. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Nosotros tenemos un problema, nosotros aquí en la costa, nosotros los costeños somos muy apegados a la familia. Somos apegados, ¿sí o no? El paisa y creo que el cachaco ya a los 11 años está la mamá, ¿para dónde te fuiste? Tienen que apretarlo porque aquí irse para la calle, ¿no es cierto? No, que yo quiero es trabajar, yo quiero tener un apartamento yo solo. Tú tienes 11 años. Pero el costeño está ahí todavía. ¿Cuántos años tienes? 40. Papi, ¿qué? Mami, papi, mami. ¿Sí o no? Está ahí. Y la mamá orando, Señor, yo amo a mi hijo, pero sácalo, Padre. ¿Sí o no? Nosotros los costeños somos muy apegados a la familia, ¿sí o no? No nos queremos salir de la casa. Y sobre todo si tenemos una mamá que nos apellicha. Ay, Dios mío, yo no quiero salir de mi mamá. Mami, yo voy a mudar de pronto un poquito lejos, pero yo quiero que te pases todos los días allá y te vayas en la noche. ¿Por qué? Porque nosotros amamos y nuestra costumbre en ese sentido es estar siempre, ¿verdad? Yo cuando voy a mi casa me acuesto a dormir en la cama de mi amiga y papá. Y mi mamá comienza, papi, ¿qué quiere? Mi hijo, ¿qué quiere? Y a mi mamá yo sigo siendo su hijo. O sea, así como si nada hubiera cambiado. Y después digo, ay, Dios mío, me acuerdo que tengo 3 hijos. Papi, tengo que irme. ¿Te das cuenta? Porque a nosotros nos gusta la casa de la mamá. Nos gusta. Ya. Pero tú ves muchos paisas y estás en la calle. Y tú cuando vas a ver a tu mamá, no sé, como el otro año, de pronto yo descanso. Pero uno no puede pasar un día sin no, mami, ¿qué? ¿Cómo te fue? Papi, ya está, o sea, vos estás apegado, ¿sí o no? Por eso el dolor para el costeño cuando se desprende de mamá y papá es duro. Es duro cuando parte para el Señor, es duro nosotros. Porque somos muy apegados. Dios le dijo a Abraham tenía, imagínate, yo creo que Abraham era costeño, pues, 25 años y todavía está viviendo con la mamá. Abraham ya está bueno, vete de tu tierra y tu parentela, tienes 75 años, el lugar que te mostraré. Imagínate, cuando Sara le dice a Sara, yo creo que tengo un sentir en mi corazón de irme. Y Sara dijo, ay, Dios mío, por fin, 75 años aquí viviendo con la suegra todavía. La suegra es una bendición, pero por fin Dios tú lo iluminaste, escuchaste mi oración. Esa Sara fue la primera que recogió la cosa, nos vamos enseguida. Ella entendió enseguida la revelación divina de Dios. Pero Abraham estaba, Dios mío, ¿será tuyo? ¿Será que tú quieres que me vaya de la casa? ¿Sí o no que es así? Por eso tú encuentras en la Biblia que Sara no dice ni mu. Era porque quería irse enseguida, ¿sí o no? Esa interpretación es mía, no, cuidado. Hay que vender todo. Mira lo que dice Filipenses 3, del 3 al 8. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo entregó todo. Todo. Yo no sé si Pablo tenía de pronto el don de la... Él dice que tenía el don de continencia, pero aún eso se negó por amor al Señor. ¿Qué tal eso? Fue una renuncia impactante. Nosotros todavía estamos apegados a muchas cosas en nuestro corazón. Y dice la Biblia, y la compró. Debemos aprovecharnos de la salvación que Dios nos ofrece. Cada quien debe apropiarse de ella, debe adueñarse de ella, de otro modo que esta gran bendición no es bendición para nosotros. Mira lo que dice Proverbios 23:23. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahora viene la conclusión, pero a último momento, hoy en la mañana, quise cambiar la conclusión, pero ya se la habían mandado a los muchachos. Y quiero leer esto que me conseguí como conclusión. Aquellos que encontraron ese tesoro. Voy a hablarle de la muerte de aquellos que encontraron esos tesoros. Dice, la única muerte de los apóstoles registrada en la Biblia es la de Jacob. El rey Herodes mató a Jacob a espada. Probable referencia de ser decapitado. Las circunstancias de la muerte de los otros apóstoles solo pueden ser conocidas basándose en tradiciones de la iglesia. Así que no debemos quizás solamente estudiarlas porque son tradiciones. Algunas dicen que son verídicas. La tradición de la iglesia más comúnmente aceptada concerniente a la muerte de un apóstol es la del apóstol Pedro, que fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X, no en una cruz tau, sino en una forma de X en Roma, en cumplimiento de la profecía de Jesús en Juan 21:18, que dice que él alzará las manos, dice ahí en la profecía, hablando Cristo de la muerte de Pedro. También dice que Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y fue ahí donde escribió su libro profético de Apocalipsis. Posteriormente, el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente. Santiago, hermano de Jesús, no habiendo sido oficialmente un apóstol, el líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado a una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo, cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, así como Pedro, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados. Ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores reportaron que cuando era llevado a la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. El continuo predicando a sus verdugos por días hasta que murió. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de los viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por el vil emperador romano Nerón en el año 67. El mismo emperador también mató a Pedro. También hay tradiciones
referente a otros apóstoles, pero ninguna cuenta de alguna manera con exactitud, pero este es lo que tenemos a la vista. Ellos dieron su vida por ese tesoro. Estos son los apóstoles. Ahora hay unos apóstoles extraños, ¿no? Que no viven nada de esto. ¿Sí o no? No viven nada ni la mitad de eso. Estos entregaron su vida por amor al Señor. ¿Estás tú dispuesto a entregar la tuya, a vender todo lo que tú tienes por ese tesoro, por esa perla? Señor, gracias, oh Dios.